en este capítulo los límites de lo lícito, e incluso haberlos sobrepasado. El modo de preparación de uno u otro magisterio no puede ser descrito, pero hemos indicado más claramente y con menos reticencias que ningún otro autor alquímico, la dirección en la cual deben comprometerse la reflexión y la búsqueda. La vía que conduce del espíritu de vino secreto al mercurio de los filósofos, al vino blanco y rojo y, finalmente, a la lápiz, es una vía extremadamente penosa y larga, pero es también la vía regia y soberana. La piedra así preparada tiñe mucho más que la obtenida por la vía seca, llamada corta, con ayuda únicamente de las sales ígneas. La primera de estas vías no puede ser encontrada. Es un don que se recibe. En cuanto a la segunda, se la puede descubrir a fuerza de trabajo y de perseverancia incansable. Este parece haber sido el caso de Max Rothschild, pero él no ha encontrado sin embargo el elixir tingente. Como ya se ha dicho, en la sal, la luz está retenida, mágicamente cautiva. Se trata de liberarla de ella, pues la sal es una buena cosa, como dijo la boca del que fue la luz del mundo. De Lapide Philosophorum. Séame permitido cerrar este capítulo por la conclusión apenas abreviada, del tratado de descripción de diversos sujetos físicos, medicinales, químicos y económicos raros y agradables, Beschreibung interschädlicher Rarerung des Physik. Medizinischer, chemischer und ökonomischer Dinge, obra póstuma debida a Johannes Otto von Helwig, editada por su hermano L. Christoph von Schwig, Sick, médico de Erfurt, Frankfurt y Leipzig, 1704. Estas líneas, consagradas a la piedra filosofal, son de una concisión sin parecido. Querría finalmente añadir aquí la piedra filosofal para que las almas curiosas puedan reflexionar más largamente sobre ella, lo que me está prohibido a mí a causa de mis ocupaciones y de otros desvelos. Estoy por otra parte decidido a renunciar a este trabajo de ahora en adelante y a contentarme con el conocimiento de este bello secreto, sin poseerlo no obstante. Esta piedra es verdaderamente una piedra, a saber una piedra de tropiezo contra la que algunos han fracasado cabeza, fortuna, bien y honor, sin haber conseguido nada, visto que pocos buscan en ella la sabiduría, sino más bien las riquezas, los honores temporales y la larga vida. La materia alejada, no describo todo esto más que en algunas líneas, de este magisterio es el aire. La materia próxima, una agua salina, dulce atractiva. La materia más cercana es una tierra blanca como la nieve, preparada del agua. La más cercana, en fin, es el mercurio salido de la doble sal de esta tierra. No se puede comprar esta materia en ninguna parte. No se encuentra ni en la mar ni sobre la tierra. En su ser grosero, es capaz ya de abrir el oro más fino y fermentarlo como la levadura. Su fuerza es grande en el arte médico. Con grandes gastos, con fuertes cogitaciones y con el dinero no se llega sin embargo a nada en este arte, sino más bien por la oración, la reflexión y al precio de un poco de esfuerzo. Por esta vez he dicho lo baste de ella. Encuentro primordial de Goethe. Vosotros, instrumentos que os reís de mí a gusto. Dentaduras, ruedas, estribos y rodillos, ante la puerta deberíais serme las llaves, pero vuestros paletones frisan. El cerrojo sigue echado. Misteriosa la luz del día, la naturaleza no se deja arrebatar su velo. Y lo que no quiera revelar en espíritu, no lo forzarás de ella ni por palancas ni por terrajas. Fausto I. La escena maravillosa de la solidaridad alquímica universal se baña todavía en el claroscuro rembrandtiano que la ensombreció desde el último tercio del siglo XVIII, después de que en vísperas de la Revolución Francesa los maestros del hermetismo echasen definitivamente el cerrojo a la puerta. La llave que cierra impide la entrada, la llave que abre y no deja a nadie fuera, reposa sin embargo en el fondo del pozo. Los últimos momentos de la época que acababa, cuando al menos la tradición vivía todavía y permitía nutrir la esperanza de que la entrada siguiese siendo accesible y pudiese ser descubierta, son los años del joven Goethe. En el octavo libro de Poesía y Verdad, Goethe menciona un incidente misterioso que ha marcado profundamente su existencia. El valor simbólico de este acontecimiento sigue inexplicado hasta este día. Se trata del encuentro primordial de Goethe.
Las claves del destino. Los eventos fatales siguen la ley de una realidad espiritual, pero este encadenamiento irracional se hurta a la descripción histórica, que se detiene en el exterior de las cosas. Así se explica que la literatura consagrada a Goethe no contenga, pese a su abundancia, ni biografía espiritual cosmológica, ni siquiera una primera tentativa de captar y de interpretar esta figura de dimensiones universales en su individualidad trascendente. Es por esto también que se han negligido los momentos, sin duda discretos, que han sin embargo modelado esta existencia. En estos momentos, las potencias cósmicas del destino aparecen a plena luz. Aquel cuya visión interior está despierta puede entonces comprender las fuerzas que sobrepasan al individuo y labran el destino. En breve, puede adquirir la experiencia viviente del mito de Goethe. Pues mito y biografía espiritual son idénticos. En la vida de los individuos, como en la de los pueblos, en el trasfondo de cada existencia e imprimiéndola su sentido y su dirección, opera el elemento generador del mito, lo espiritual, que la visión intuitiva conocía en el origen, pero del que no quedó más tarde sin un sentimiento oscuro. La clave del destino es el horóscopo. Es el jeroglífico cósmico de la existencia en el cumplimiento de su karma. Para responder a esta necesidad de la ley espiritual, Goethe sitúa al comienzo de su biografía los elementos de su horóscopo breve y claramente esbozados. Pero si es así, la existencia más banal, vivida en la más completa indiferencia, debía sin embargo tener, ella también, su mito propio, ya que cada individuo cumple su destino conforme al karma, en el retorno perpetuo de sus encarnaciones, para volver a entrar a continuación en el mundo suprasensible del que había venido. Posee pues su biografía espiritual intemporal. Y este razonamiento es justo. Pero numerosas almas apenas despiertan a la conciencia, y su destino es todavía demasiado indiferenciado, demasiado cerrado en sí mismo, para jugar un papel significativo en la marcha de la humanidad. Es por esto que un destino semejante no puede manifestarse de una manera simbólica. Una comprensión intuitiva de la historia de los mitos permite sin embargo encontrar, en particular en ciertas categorías de cuentos, ejemplos de mitos tipificantes, en algún modo, del mito general del hombre del pueblo, minero, pastor, pescador, artesano, vagabundo y otros. En cambio, las figuras excepcionales de la humanidad, cuyas dimensiones sobrepasan lo ordinario, han forjado y forjan todavía en nuestros días el mito simbólicamente vivido con su presencia, en la autenticidad única y ejemplar de una encarnación. Para ilustrar este hecho, recordemos algunos nombres que pertenecen ya a la historia oficial, y que participan al mismo tiempo del mito. Homero, Parésides, Pitágoras, Alejandro Magno, Simón el Mago, Dionisio el Areópagita, Teodorico el Grande, Carlo Magno, Alberto Magno, Federico Barbarroja, San Francisco de Asís, Dante, Paracelso, Shakespeare. Las comunidades nacionales, igual que las personalidades excepcionales, se expresan bajo una forma mítica, a medida que nos alejamos de ellas en el tiempo. Pues no se trata de una noción abstracta, sino más bien de la individualidad diversa, espiritualmente real, de las almas populares. Y es esta la que permanece finalmente, bajo una forma simbólica duradera, desembarazada de lo accidental, de todo lo que pertenece a la simple anécdota histórica. Así el mito es la única historia verdadera, lo que no registra más que lo que pertenece al espíritu y elimina la efemérides accesoria. Esto es verdad en primer lugar para el mito de la lejana prehistoria, de ese tiempo original en el que la intuición percibe aún el mundo suprasensible, con todas las fuerzas y esencias espirituales actuando por detrás del conjunto de los fenómenos y de los acontecimientos terrestres, de un tiempo en el que los centros iniciáticos conservaban y transformaban en leyenda el conocimiento así adquirido. El hombre prehistórico, más cercano también a su patria espiritual de origen, demasiado absorbido en la contemplación visionaria, experimentaba necesariamente el mundo material como el maya. Las cosas que le rodeaban le parecían no ser sino una ilusión a la que no merecía la pena aferrarse. Los acontecimientos que se desarrollaban ante sus ojos apenas despiertos no le parecían en modo alguno dignos de ser retenidos. Su propia existencia, todo lo que da forma y dirige el destino humano general y particular, recibía así, a través de su experiencia interior, una expresión mítica.
El cielo estrellado tomaba la forma de un universo de dioses escribiendo las leyes eternas, en el sentido de la astrología. La naturaleza espiritual y sensible aparecía en su equilibrio perpetuo, tomando y restituyendo por turno. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Era guardada con respeto y humildad por una visión que debía encontrar su expresión consciente en la alquimia. El obscurantismo moderno. Con el despertar de la facultad del juicio racional, la ruptura del intercambio espiritual viviente con el mundo suprasensible se manifestó por las primeras meditaciones especulativas sobre el yo y sobre el universo, bajo la forma de un razonamiento conceptual lógico. Y esta misma etapa de la evolución humana corresponde no solamente al nacimiento de la filosofía, sino también a la aparición de la historia banal, limitada en adelante únicamente al inventario de los acontecimientos superficiales. Pues aquello que más conmueve, lo que preocupa al hombre sobre todo, que abre el ojo y el oído al mundo sensible y se esfuerza por descubrir en él su lugar, son los incidentes que le conciernen a él mismo que se desarrollan en las tribus más o menos próximas. El mito cargado de alma y de espiritualidad cede el paso a la historia que cada siglo vuelve un poco más material, a la historia oscurecida por las simpatías y las aversiones, zarandeada sin cesar entre las opiniones contrarias, sometida a mil azares, y devenida finalmente extraña a todo valor espiritual, incapaz incluso de captar las relaciones secretas que se ocultan tras los fenómenos sensibles. Pero aunque la historia estaba constituida desde hacía largo tiempo como medio, único en lo sucesivo, de perpetuar el recuerdo de la existencia humana y de la vida de los pueblos, las formas espirituales generatrices de mitos no dejaban menos de seguir actuando en ella. Sus manifestaciones se vuelven a encontrar todavía en plena época del Renacimiento. El rechazo de la astrología no comienza sino muy tarde, cuando el universo tolemaico desaparece. La astronomía mecanicista, con la victoria de Copérnico, rechaza la antigua ciencia, como especulación inconsistente. La lucha contra el abandono de la alquimia ha durado un tiempo mucho más largo, y hasta en el periodo de transición entre el siglo de las luces y la época puramente materialista, como si el alma hubiese sentido oscuramente que con este último renunciamiento, todas las vías de acceso al universo espiritual serían sepultadas. La alquimia no se extingue más que con la Revolución Francesa. En 1789, se desfonda súbitamente, y una generación más tarde, las cosas pasan como si no hubiese existido nunca. Parece incomprensible que esta ciencia, la más antigua, la más profundamente enraizada y la más extendida en sus ramificaciones, haya podido desvanecerse tan totalmente y de una manera tan abrupta. El caso es por otra parte único en la historia espiritual de la humanidad. Sin embargo, la explicación se ofrece por sí misma, aquel cuyo examen intuitivo abarque y discierne los encadenamientos ocultos. Solo la desaparición de la alquimia, la pérdida al menos por un cierto tiempo de este conocimiento esotérico profundo y espiritualmente viviente de la naturaleza, podía permitir a las ciencias materialistas desarrollarse y adquirir una posición dominante. Ciertamente, la orientación del pensamiento actual es sumamente extraña a una concepción que ve el mundo en la perspectiva de una teología trascendental. Hay que reconocer por otra parte que esta concepción abocó a menudo a conclusiones que pueden parecer grotescas cuando son aplicadas a cosas groseramente materiales. La verdad espiritual sigue estando menos en ella. Lessing, en su clarividencia, la ha reconocido en pleno siglo de las luces. En su última obra, La educación de la humanidad, afirma que la marcha de la evolución humana está sometida a una voluntad espiritual de esencia divina, que le impone su término y su dirección. A medida que se aleja de su origen suprasensible, el hombre se hunde cada vez más en la materia y, con esta materialización progresiva, pierde también el contacto viviente con el mundo espiritual y acaba por cerrarse completamente al espíritu. Sin embargo, el hombre no puede desarrollar su personalidad, y con ella su libertad individual querida por Dios, más que por este pasaje a través de la materia. Es preciso que él se aboque al materialismo más total, el más exclusivo, para que se produzca el despertar gradual de la conciencia de sí, en el interior mismo de la materia. Mas, una vez adquirida esta libertad, y gracias a su libre arbitrio, el hombre puede finalmente triunfar sobre la materia y obtener su rescate por una espiritualización redentora.
sin plantear ningún juicio de valor, nos limitamos pues a constatar objetivamente el hecho cosmológico. El alma y el espíritu del mito devienen la historia banal, vacía de espiritualidad. La astronomía mecanicista, de la que toda espiritualidad está ausente, reemplaza al alma y al espíritu de la astrología. La química y la física materialistas, abandonadas por el espíritu, toman el relevo de la alquimia saturada de espiritualidad. Así, historia, astronomía, física y química, no son sino los reflejos materiales, efímeros, de la astrología y de la alquimia. Finalmente, no son sino maya, sin ser no obstante ilusiones, sino de algún modo imágenes cosas, maya realidad. La ley de los ciclos y del retorno. La humanidad acaba de franquear actualmente el punto más bajo, el nadir de esta curva de evolución. Se encuentra ya al comienzo de un nuevo ascenso que se efectuará lentamente, igual que el descenso había sido largo. El hombre aborda sin embargo una nueva espiritualización con la facultad del juicio racional, que ha podido desarrollar gracias al libre albedrío adquirido por su pasaje a través de la materia. En la conquista gradual del mundo suprasensible, la conciencia diurna, lúcida, acompañará en lo sucesivo el nuevo poder de contemplación intuitiva que no cesará de agrandarse. El hombre devendrá así un ciudadano de los dos mundos, en el verdadero sentido del término. No como antaño Homero, ciego al mundo material pero, gracias a su visión interior, capaz todavía de percibir el mundo divino y elementaría, y de expresar por la imagen de la creación poética lo que ha podido contemplar por el espíritu, símbolo y mito de Homero. Tampoco como Baldur, el vidente cegado al conocimiento espiritual y reducido en lo sucesivo únicamente a sus ojos físicos por Odor el ciego, con la ayuda de la rama de muérdago, la planta lunar de Loki Lucifer, crepúsculo de los dioses. Será doblemente evidente en verdad, el hombre lejano. Los primeros pasos hacia este objetivo lejano se han dado ya. Incluso si solos en algunos individuos aislados, se discierne ya, bajo la torpeza del debutante, la nueva actitud, más conforme al espíritu y a la realidad, que adoptará el porvenir en relación al mundo sensible y al mundo superior. Un día, esta evolución será acabada. Se verá entonces esto. Una historia capaz de abarcar a la vez la parte de delante de la escena y el plan de trasfondo, la historia y el mito revivido. Una astrognosis afirmada en sus pruebas y en sus fundamentos, gracias a las aportaciones de la astronomía. Una ciencia que reúne la física y la metafísica, la química y la metaquímica, al servicio de un verdadero conocimiento de la naturaleza. Goethe, esoterista iniciado. Misteriosa la luz del día, la naturaleza no se deja arrebatar su velo. Y lo que no quiera revelar en espíritu, no lo forzarás de ella ni por palancas ni por terrajas. Fausto I. Estas estrofas de Fausto, que, para nuestro conocimiento no han sido nunca elucidadas del todo, se remontan a la juventud del poeta, a la época de su apasionada lucha por arrancar el secreto de la alquimia. Toman su origen en el gran tratado cosmológico de Georg von Weying, Opus Mago Cabalisticum et Theosophicum, y en la obra regia de los Rosacruces, Aurea Catena. Estas estrofas contienen, prácticamente desconocida hasta este día, la clave del secreto íntimo de Goethe, la llave misma de su laboratorio interior. Es el secreto público y sagrado del que hablará más tarde. Cada vez que él se aproxima a los arcanos más profundos, gira consciente o inconscientemente alrededor del mismo polo. Tras 40 años pasados en un universo totalmente diferente, Goethe, sexagenario, resucita el recuerdo de la Aurea Catena en el 8º libro de Poesía y Verdad. A través del tono ponderado y reservado, el lector sensible a las substancias percibe las vibraciones atenuadas que agitan todavía inconscientemente el alma del poeta, las resonancias del efecto lejano producido por este libro sobre el joven de 20 años apenas que, en compañía de Susanne von Klettenberg, se empeñó en el estudio de la alquimia. Me gustaba particularmente la Aurea Catena Mary, que presenta la naturaleza, de una forma quizá imaginativa, en un bello encadenamiento. Es cierto que, muy poco después de sus absorbentes estudios alquímicos y la tentativa sin embargo fallida de realizar el descenso de las madres,
Tan pronto como acabó el semestre del invierno de Frankfurt y desde el período de Estrasburgo, Goethe fue atraído cada vez más por las corrientes contemporáneas, que actuaban más bien sobre los acontecimientos exteriores, y por el despertar literario del Sturm und Drang al que estaba llamado a conducir a su más pura cima. Pronto, con la publicación de Werther, su propia gloria le impulsó sobre la vía que le estaba predestinada. Por otra parte, sus esfuerzos incesantes por comprender la naturaleza le han permitido renovar la orientación de la ciencia o, al menos, del método científico y encontrar así una compensación a lo que le había sido cerrado antaño por un velo del que no había levantado más que el borde. No es menos cierto que en lo más profundo de sí mismo y, finalmente, quizás solo en su subconsciente, nunca ha podido superar el fracaso ante el templo de Hermes. Pero la experiencia de este límite se ha transmutado en él, para devenir el fermento de su genio creador. Así, desflora sin cesar lo que había buscado desde el principio. El Fausto que le acompaña toda su vida aporta el testimonio de ello de principio a fin. Goethe, a quien fue confiada la misión alemana y europea, fue también el único en recibir el privilegio de acercarse, cuando era muy joven, al misterio original, y de presentarse realmente ante la estatua velada de Sais que, sin saberlo, le acordó la iniciación. Así, ha podido realizar, al acercarse a la vejez, la conversión de las fuerzas de Eros en las de Perséfona, mientras que el que no ha podido realizar este pasaje debe necesariamente tropezar de una manera u otra ante este obstáculo. Lo importante de esta conversión aparece particularmente en el poeta, porque él es el más locamente pródigo de las fuerzas de Eros. Hölderlin y Nietzsche se sepultan en la noche, Schiller deja la existencia, Friedrich Schlegel y Brentano se enrolan en la iglesia, la voz de Eichendorff se extingue casi completamente, durante su vida, Stéphane George devine su propio monumento, y Hofmannsthal y Rilke interrumpen también su curso en este cruce de caminos. En toda personalidad notable cuya vida y obra no son más o menos perfectamente conocidas, se pueden desprender, como acabamos de hacerlo, los impulsos subterráneos y secretos, que no se dejan sin embargo descubrir por la vía del psicoanálisis. Estos instintos ignorados por la conciencia provocan conforme a una necesidad superior del karma situaciones y eventos aparentemente debidos a una fatalidad exterior, que permiten al individuo sufrir precisamente las experiencias que sirven al desarrollo temporal e intemporal del yo, a través de sus encarnaciones sucesivas. Así el destino se revela como siendo la substancia propia del alma. Tales son igualmente la clave y la ley de la astrología, manifestadas por la acción conjugada del astro, en el hombre y fuera de él, según la concepción de Paracelso. Una enfermedad metafísica tratada por un extraño médico. Al término de estas consideraciones, volvamos al acontecimiento que Goethe menciona de una manera tan misteriosa en el octavo libro de Poesía y Verdad, acontecimiento que le ha iniciado a sumirse en el estudio de la alquimia. Goethe volvió de Leipzig seriamente enfermo, en septiembre de 1768, y su mal, que no se dejó definir exactamente, se agravó rápidamente. Si se exceptúa un cirujano cuyo papel fue secundario, el tratamiento fue confiado a un médico iatroquímico casi completamente olvidado hoy en día, del que Goethe escribe esto. El médico, un hombre extraño, de mirada sutil, de trato agradable, pero por otra parte difícil de penetrar, había adquirido una reputación muy particular en el círculo piadoso. Activo y lleno de atenciones, era reconfortante para los enfermos, pero había sobre todo aumentado su clientela acordando el favor de mostrar a escondidas algunos remedios misteriosos que había preparado él mismo y de los que nadie debía hablar, pues estaba rigurosamente prohibido entre nosotros confeccionar sus propios medicamentos. Se mostraba menos secreto con ciertos polvos, probablemente digestivos, pero de la importante sal que no debía ser empleada más que en caso de extremo peligro, solo se hablaba entre los fieles, bien que nadie hubiese visto nunca esta sal, ni experimentado su efecto.
para provocar y afirmar la fe de sus enfermos en la existencia posible de un tal remedio universal, el médico recomendaba a los pacientes que le parecían dotados de cierta apertura, ciertas obras de mística y de química alquímica, haciéndoles entender que por el estudio de estos libros podía uno mismo adquirir este tesoro, lo que era por otra parte tanto más necesario cuanto que, por razones físicas y sobre todo morales, era difícil transmitir el secreto de su preparación. Más aún, para comprender, preparar y utilizar esta gran obra, había que conocer la naturaleza en todas sus relaciones secretas, ya que no se trataba de una cosa particular, sino de un principio universal que podía por otra parte obtenerse bajo formas y aspectos diversos. Sin embargo, una durísima prueba me aguardaba. Pues una digestión trastornada, se puede incluso decir que destruida en ciertos momentos, provocó síntomas tales que fui atrapado por la angustia, creyendo perder la vida, y ninguno de los remedios empleados quería actuar ya. En esta angustia extrema, mi madre, en la desesperación, agarró con una extraordinaria violencia al turbado médico, para decidirle a librar su remedio universal. Tras una larga resistencia, acabó por volver a su casa tarde en la noche, para volver a paso apresurado con una pequeña redoma de sal, cristalina y seca, que fue disuelta en agua y engullida por el enfermo. El producto tenía un gusto netamente alcalino. Apenas absorbida la sal, se manifestó un alivio. A partir de este instante, el curso de la enfermedad cambió y se produjo una mejoría progresiva. No puedo expresar hasta qué punto reafirmó esto la fe en nuestro médico y aumentó nuestro celo de poseer un tal tesoro. El mito de Goethe. En el punto de partida de esta vida que ha determinado más que ninguna otra la orientación del hombre alemán y europeo, se sitúa este incidente decisivo para el destino físico, moral y espiritual del poeta. No se encuentra apenas existencia alguna que revele tan claramente los hilos secretos que ligan lo temporal a lo intemporal, por detrás de la superficie devenida transparente. Estos hilos son tan netos que el fracaso de todos los biógrafos de Goethe, sin excepción, ante este acontecimiento esencial, parece incomprensible. Se debe buscar la explicación de ello en la atrofia completa que ha golpeado, en el curso del último siglo, los órganos primitivos, más sensibles, destinados a la percepción de lo irracional. Corresponde al porvenir desarrollarlos de nuevo. Por otra parte, invadimos aquí el dominio más extraño, un dominio sumamente alejado en todo caso de los carriles de la búsqueda y del pensamiento de antes y de hoy. Solo una época futura, más abierta a la espiritualidad, reconocerá plenamente que hay que buscar aquí la entrada secreta para acceder a la esencia profunda de Goethe, para captar sus relaciones con Dios y con el universo, para comprender en fin su concepción del mundo y toda su actividad creadora que se relaciona estrechamente con ella. En breve, para alcanzar una comprensión verdadera, libre de prejuicios científicos y estéticos, despojada de las opiniones y de las tendencias. Si pretendemos que Goethe ha recibido en el pórtico del templo hermético la iniciación y los conocimientos intuitivos de las cosas ocultas, si afirmamos que el saber así obtenido y la insatisfacción resentida ante lo que nos fue revelado maduraron en él en fermento espiritual, ello no quiere decir que la experiencia hermética Rosacruz nos parezca el único factor determinante en la elaboración del destino de la naturaleza íntima de Goethe. Pero es el factor que ha actuado más profundamente, aquel cuyos efectos han continuado manifestándose de la manera más duradera, y al mismo tiempo aquel cuya extensión y alcance metafísicos han aparecido menos claramente ante su conciencia. Los impulsos y los estimulantes no le han faltado nunca, ciertamente. La envergadura de su espíritu, su facultad excepcional de asimilación, le han permitido recogerlos en una abundancia y en una diversidad sin igual. Mejor que ningún otro, sabía procurarse, en el momento mismo en que tenía necesidad de ello, todo lo que podía serle útil o necesario, por cuanto que las cosas no se ofrecían a él, no venían por sí mismas a solicitar a su espíritu. La extensión de su cultura no se explica de otro modo. Pero todo ello es demasiado conocido, demasiado a menudo descrito, para que sea necesario volver a ello. Se trata aquí de una cosa del todo distinta. Esta breve alusión basta para evitar todo malentendido. Pero volvamos al acontecimiento descrito por Goethe.
En esta crisis extrema, fue salvado, gracias a la apremiante insistencia de su madre, por el médico iatroquímico que le hizo absorber la misteriosa sal de la que, según las palabras mismas de Goethe, los círculos más íntimos tenían buen conocimiento de oídas, pero que no habían sin embargo visto nunca, de la que nunca habían experimentado el efecto. Este oscuro instante reviste un alcance considerable en la historia del mundo y de la civilización. Según el testimonio mismo del poeta, el médico Decto consiente por primera vez en recurrir al poderoso arcano espagírico, para conservar una única existencia, la de Goethe. Una hendidura se abre y un rayo de luz cae sobre el taller oculto en el que se elaboran el destino y la historia de la humanidad, sobre la línea de división de ordinario invisible al ojo físico, ahí donde mito e historia se interpenetran. Goethe contrajo en Leipzig una enfermedad que le condujo al umbral de la muerte. Pero la enfermedad no es solamente un fenómeno orgánico, un trastorno fisiológico, como lo quiere una concepción materialista limitada. Posee también una contraparte espiritual y moral, bajo el doble aspecto de causa y predestinación. Para conformar la constitución física de Goethe de tal suerte que le permitiese llevar a cabo plenamente su tarea aquí abajo, era preciso que se produjese, en este momento particular, un acontecimiento que provocase una suerte de relajación de los lazos entre su naturaleza física y espiritual. Y es este relajamiento, cuyos efectos no han dejado de manifestarse durante toda su existencia, el que fue desencadenado por la grave enfermedad, casi mortal, indefinible por los medios de diagnóstico de la medicina oficial, que había comenzado en Leipzig. Esta relajación de las fuerzas espirituales, de su cuerpo etérico, que le estaba virtualmente acordada, pero que no devino efectiva más que por la enfermedad, protegió a su organismo del peligro de consumirse demasiado rápida y demasiado apasionadamente, como fue el caso de Schiller y en Novalis. Por otra parte, exaltó la receptividad de su espíritu hasta tal grado, que sus relaciones espirituales con el mundo exterior y el universo suprasensible devinieron del todo diferente de lo que podían conocer sus contemporáneos del siglo de las luces, abandonados únicamente a las fuerzas de su inteligencia racional. A partir de las condiciones así realizadas, consiguió más tarde desarrollar su visión intuitiva hasta el punto de experimentar en su realidad viviente los arquetipos que Platón llamaba ideas. El mundo de los espíritus no está cerrado. Tu sentido está amodorrado, tu corazón está muerto. Este punto de partida le permite bosquejar, en el curso de su evolución ulterior, los principios fundamentales de una concepción renovada de la naturaleza que no se desarrollará sino más tarde. Las correspondencias espirituales así descritas de la enfermedad de juventud de Goethe permiten comprender que la curación no podía producirse ya de manera banal. Por otra parte, el límite, a partir del cual el retorno ya no era posible, había sido ya franqueado. Las palabras mismas de Goethe lo confirman plenamente. Ninguno de los remedios empleados quería ya actuar. Una intervención particularísima era pues necesaria para conservar esta vida que se escapaba ya, para sujetar de nuevo al organismo la substancia espiritual, incluso si los lazos debían permanecer más lacios en lo sucesivo. Un remedio ordinario no podía conducir a este resultado. Había que recurrir a lo que pertenecía ya al dominio más extraño, es decir, a los grandes arcanos alquímicos. Que la terapéutica y la ciencia corrientes hayan sido incapaces de conducir a la curación, sino que deviniera necesario apelar una vez más y de la manera más visible a la ciencia hermética de los Rosacruces iniciados, reviste también una significación decisiva para Goethe mismo y para el conjunto de la historia espiritual. El médico Decto, casi olvidado, ha debido conseguir en todo caso un alto grado de conocimientos espirituales, sin el cual no se obtiene nunca el arcano. Pero ya no es posible determinar hoy en día en qué medida sabía él por visión intuitiva y adivinatoria de quién y de qué se trataba. No más por otra parte de lo que podemos saber de qué naturaleza y de qué grado de perfección era la sal misteriosa de la salud. Todo lo que Goethe puede decirnos a este respecto, es que tenía el gusto alcalino, quizás una tintura al blanco. Pero ello no importa apenas. Lo esencial es esto.
Goethe, que se sitúa entre la Edad Media y la época moderna, cuya juventud participa todavía de la primera y la madurez de la segunda, experimentó sobre sí mismo los efectos benefactores y saludables de la alquimia, y ello de la manera más total. El evento se sitúa de una manera simbólica en el giro de la época. Pues 20 años más tarde, a partir de 1789, no apareció ya ningún libro de alquimia auténtica, los maestros se retiraron completamente en la oscuridad, y la alquimia que se practicaba aún en las logias de los iluminados no fue ya más que ensayo a tientas sin conocimiento verdadero, vana búsqueda del secreto sellado. Pero antes de que estalle la Revolución Francesa, en tanto que expresión visible de los tiempos modernos, antes de que la tradición se interrumpa bruscamente con la retirada a la oscuridad de los maestros, los filósofos herméticos del siglo XVIII dejan todavía por aquí y por allá testimonios de una autenticidad indiscutible, que prueban tanto el poder de transmutación de la piedra filosofal como su ilimitada potencia de curación. La inatacable realidad de los acontecimientos aquí examinados es garantizada por testigos oculares dignos de confianza. Es por esto que parece tan absurdo reconocer sin la menor vacilación el valor de ciertos testimonios históricos, únicamente porque el encadenamiento de los hechos aparece inmediatamente y da la impresión de poder ser elucidado, mientras que otros hechos no menos atestiguados se ven rechazados al dominio de la leyenda, del error o de la superchería, faltos de postulados que permitan explicarlos. Así ocurre con la historia de un maestro alquimista que se las daba de archimandrita griego, de nombre Láscaris. Recorría Europa en todos los sentidos, en el curso de los 2 primeros decenios del siglo XVIII, y daba en diversos lugares, ante testigos competentes y seguros, pruebas incontestables de la transmutación de los metales, sea operando él mismo, sea por el trujamán de otras personas a las que confiaba antes de su partida algunos granos de la piedra filosofal. Este hecho está garantizado con tanta seguridad al menos como otros acontecimientos históricos. Por primera vez, proclamamos el hecho, uno de los últimos dones intemporales, simbólicamente legado por la alquimia antes de su retirada del mundo occidental, fue el de perseverar una existencia única, la de Goethe. En señal de gratitud, sin duda, desde la generación siguiente, se empeñaron en negar todo crédito al arte regio que fue tratado de fábula, de superstición, de estafa o, en el mejor de los casos, de autosugestión, y se rehusó obstinadamente reconocer los fenómenos cuya realización exige, es verdad, la ayuda de un saber cosmofísico superior. Muy otra fue la reacción de Goethe. Bajo el impulso de la curación que debía al arte espagírico, se volvió hacia el estudio de la alquimia, sin duda durante un corto semestre de invierno solamente, pero con el entusiasmo apasionado que le caracteriza. Así, llegó, si no al interior, al menos al pórtico del templo hermético. Elevar las cortinas del Santo de los Santos hubiese exigido un esfuerzo incomparablemente más grande. Estaba por otra parte destinado a otra misión. Pero sin la iniciación que le fue acordada en el nártex, no habría podido acabar la construcción de la torre cuya terraza permite a Niceo, el guardián, llevar a cabo su última ronda. Pues, cuanto más alto se levanta una construcción de piedra, más exige fundamentos sólidos y profundos. Goethe no ha podido alcanzar la madurez que el observador designa como su consecución armoniosa más que absorbiendo las energías formatrices de las substancias originales, y asimilándolas hasta volverlas partes integrantes y substancia propia. No ha penetrado sin embargo hasta la plena luz y a la contemplación del sol de medianoche. La vista sobre el más allá nos está vedada. Es por esto que el poema Los Misterios estaba condenado desde el origen a permanecer como un fragmento. La oposición expresada en el verso, insatisfecho a cada instante, condujo a una lucha faustiana sin relajación durante la existencia entera de Goethe, y fue la única que pudo permitir al poeta conquistar finalmente el equilibrio. Vosotros, instrumentos que os reís de mi a gusto, dentaduras, ruedas, estribos y rodillos, ante la puerta deberíais serme las llaves. Pero vuestros paletones frisan, el cerrojo sigue echado. El gran espíritu me ha desdeñado, para mí se cierra la naturaleza.
porque había alcanzado la puerta que abre el acceso al corazón de la naturaleza, y ella le permanecía cerrada, a pesar de los tornos y las palancas. Goethe Fausto se vende a Mefistófeles y toma el camino del exterior. Mas porque ha tenido la osadía de emprender el peregrinaje a las madres, para encontrar el todo la nada, puede ser salvado y sobrepasa la falange de los bienaventurados inmediatamente después de la muerte. Vuelve a ser así iniciado, gracias a la consagración que ha recibido inconscientemente en el pórtico del templo hermético. Y lo que encontrará es la nada, proclama la divisa de un gran alquimista. En las líneas que siguen, Goethe Fausto piensa en los raros elegidos que han encontrado esta nada, incluso si el sentido del pasaje parece más general, lo que sería una trivialidad indigna de Goethe. El contexto disipa por otra parte toda vacilación. No he leído en 1000 obras que el hombre fue atormentado por todas partes, salvo un dichoso aquí o allá. Un dichoso que ha visto abrirse ante él el santo de los santos del templo hermético. Los maestros de esta clase, que ofrecen todas las garantías de certeza histórica, son con seguridad poco numerosos. Goethe mismo menciona 2 de ellos en el 8º libro de Poesía y Verdad, Teofrasto Paracelso y Basilio Valentín. Esta interpretación aclara la relación de causa-efecto, y la necesidad interior que impulsa a Goethe a terminar precisamente este 8º libro de Poesía y Verdad por la exposición de su concepción Rosa Cruz del mundo, adquirida en la época gracias al estudio en profundidad de la Aurea Catena, de la Opus Mago Cabalisticum de Welling y de los filósofos herméticos. ¿Qué importa si el Goethe prudente de la sesentena, que había seguido desde estos días lejanos guías del todo diferentes, introduce esta cosmología por el circunspecto giro, y me construía así un universo que tenía el aire bastante extraño? La objeción de los pedantes no tiene valor. La experiencia se había enraizado tan profundamente que había devenido un fermento espiritual lo bastante poderoso para impulsarle, 40 años más tarde, a darle forma y duración. Que en fin de cuentas todo el Fausto entero está fundado sobre ella, que esta experiencia le transporta de principio a fin, incluso si se aleja de ella cada vez más en su contenido propiamente dicho. En cuanto al cuento, no está permitido pasarlo en silencio, ya que bajo ciertas relaciones estaría bien en su lugar aquí. No nos alejaríamos demasiado de nuestro tema si quisiéramos examinarlo en detalle y, por otra parte, es imposible elucidarlo por algunas palabras de pasada. Contentémonos con mencionar que es sin duda alguna alquímico en sus elementos, bien que numerosos planos convergentes de igual importancia deben ser considerados para dar una interpretación definitiva de él. Aquel que adopte, sin ideas preconcebidas, y con una cierta disponibilidad interior, esta visión más profunda, tocante a las substancias mismas, para descubrir las relaciones secretas y misteriosas en este giro quizá el más significativo de la vida de Goethe, reconocerá el papel determinante de este incidente que debe su eficacia a su origen hermético. Verá cómo la existencia física del poeta fue preservada, de qué decisiva manera fue influenciada y esclarecida la configuración de su alma por este acontecimiento que le impone su objetivo y su orientación. En el umbral de la partida y de la ascensión del poeta se sitúa el acontecimiento que determina la curva de su destino exterior y oculto, que suministra la clave de su biografía espiritual, la clave del mito de Goethe. Apéndice. Por el Dr. R. A. B. Osteros. Algunas experiencias con remedios espagíricos. Encontrándome en Salzburgo, con ocasión de las fiestas del 4º centenario de la muerte de Paracelso, 1493-1541, leí sobre su testamento el epitafio latino. Qui dirà illa vulnera. Lepram, podagram, hidropicin, alia que corporis contagia mirifica arte sustulit, el que ha hecho desaparecer por su arte maravilloso estas plagas crueles. La lepra, la podagra, la hidropesía y otras enfermedades incurables. Más de 100 años después de la fecha que se acaba de conmemorar, en 1660, apareció la edición holandesa de la Aurora de la Medicina, por J. B. Van Helmont, con un soneto de J. J. Schipper en honor del gran médico. Escucha, dama naturaleza, aprende a defenderte contra la muerte, y a curar igualmente la epilepsia, la fiebre terciana, así como el cáncer, que se creía incurable, cuando el escalpelo llegaba tarde.
Oh milagro de nuestro tiempo. Estos dos testimonios prueban que el maestro suizo y el gran holandés eran considerados por sus contemporáneos como sabios extraordinarios, capaces de curar las enfermedades y las afecciones hasta entonces tenidas por incurables. Paracelso da a entender claramente, por otra parte, su voluntad de sobrepasar el arte de los antiguos, comprendida ahí la medicina de Hipócrates. Van Helmont, por su lado, se apoya sobre un estudio en profundidad de Paracelso para elaborar una doctrina que es la realización de las enseñanzas de este último, en el espíritu holandés. Los dos sabios pueden ser clasificados según la expresión de Rademacher entre los médicos llamados secretos. Ni uno ni otro deseaban revelar la preparación de sus remedios más importantes, los arcanos. Las oscuras alusiones de Paracelso permanecen incomprensibles para nosotros. En cuanto a Van Helmont es en general silencioso sobre este tema. El valor incontestable que atribuían ellos mismos a sus arcanos, el juicio de los contemporáneos, así como el hecho de que Boera utilizaba al menos uno de los arcanos de Van Helmont, nos hacía esperar que nos sería posible penetrar en el secreto de la preparación de estos arcanos por estudios e investigaciones en profundidad. Una cosa era cierta, los arcanos habían sido elaborados con la ayuda del fuego. Los dos sabios lo afirman claramente, y se sabe la importancia de la destilación en los métodos de trabajo alquímicos. Ahora bien, yo sabía desde hacía largo tiempo que los historiadores de la química se interesaban en las técnicas alquímicas. Así, Darmstaedter había publicado precisiones importantes sobre la composición de los remedios de Paracelso. Antes de él, Rademacher había fundado la doctrina de sus medicamentos universales y orgánicos apoyándose sobre la tradición alquímica. Más aún, se sabía el uso que los antiguos médicos habían hecho de la acetona. Sin embargo, yo ignoraba la existencia de otras investigaciones en este dominio. El laboratorio que se llamaba von Bastusuar, que sacaba algunos remedios pretendidamente preparados por métodos paracélficos como el polvo arama que contenían mucho ácido tartárico, en recuerdo de las enfermedades del tártaro, pero no existía ni la sombra de una prueba que permitiese pensar que estas preparaciones eran elaboradas según las antiguas técnicas redescubiertas. Sucede algo muy distinto con Alexander von Bernus, quien ha consagrado, en un retiro tranquilo, más de 40 años de su vida a la reconstitución de los antiguos métodos. He aquí como trabé conocimiento con él. De 1920 a 1930 yo estudiaba particularmente las sustancias que tuvieran una influencia sobre la vesícula biliar y sus cálculos. Constataba que sí era importante incorporar al régimen alimentos crudos, sobre todo la ensalada de limón, rábanos rosas y negros, zanahorias peladas, chiribías, etc. Esto no era ni suficiente, ni lo más importante. Ciertas plantas, como el boldo, la berberis, el agracejo, la celedonia, tienen una influencia saludable, empleadas bajo diversas formas, de las que la preparación homeopática es la más diferenciada. Más aún, los complejos homeopáticos pueden tener una eficacia notable, entre otros los de Felke, Hepatic. Ahora bien, Hepatic forma parte de las preparaciones alquímicas de von Bernus. Bien que este remedio me hubo rendido servicios indiscutibles, lo abandoné, falto de conocer su composición. Lo retomé en 1928, después de que Bernus me hubiese comunicado informaciones sobre su composición sin revelar, sin embargo, su preparación. Hepatic contiene, aparte de las hierbas medicinales hepatotropas bien conocidas, sin que es pagírico, mi interés por este remedio no se ha debilitado desde este tiempo. Bernus me envió en 1928 numerosos de sus trabajos sobre Goethe, la alquimia y el mito, la espagiria teórica y práctica, y me dio detalles sobre la composición de otros medicamentos distintos al Hepatic. Todo ello me incitó a ensayar y a emplear ciertos de sus 27 remedios. Von Bernus distingue dos remedios principales, que se pueden comparar a los remedios universales de Paracelso y de Rademacher, y, de otra parte, a los remedios llamados orgánicos. El acinate es una preparación compleja a base de antimonio que se emplea en las afecciones agudas, sobre todo si estas últimas se acompañan de hipertermia.
El discracin es igualmente de origen espagírico, y se aplica en las alteraciones crónicas de los tejidos y de los humores, sean afrébiles, sea que no comporten sino una ligera hipertermia, tuberculosis tórpida, cáncer, procesos degenerativos, reumatismos y enfermedades crónicas del tejido conjuntivo. Uno de estos medicamentos debe estar acompañado de un remedio orgánico cuyo nombre indica el tropismo. Cordiac, Stomachic, Pulmonic, Renalin, etc. Me propongo dar cuenta de mis experiencias en la continuación de esta exposición. Séame permitido comenzar por 3 casos de cirrosis de hígado, y en donde el empleo de los remedios espagíricos me ha dado resultados sorprendentes. Ya Galliano ha descrito el síndrome general de la cirrosis hepática. Pero es a la NEC que debemos la tabla clásica de esta enfermedad. La infiltración grasosa del tejido hepático es la lesión inicial. Ella se seguirá por la reacción esclerosa alrededor de los lóbulos. Un agranamiento inicial del órgano precede, pues, a la atrofia. La causa esencial de esta enfermedad es el abuso de alcohol, combinado o no a la carencia alimenticia, frecuente en ciertos países de Asia. Ciertas intoxicaciones, estados tóxico-infecciosos, el paludismo, la tuberculosis, pueden igualmente provocarla. Del mismo modo, la sífilis puede evocar una cirrosis, pero sin infiltración grasosa previa. Los síntomas comprenden trastornos dispépticos primero, hinchazón del vientre después de las comidas, eruptos, alternancia de constipación y de diarreas, aumento del volumen del hígado, al principio, palidez, enflaquecimiento, sangramiento por las narices, hemorroides y después subictericia que llega a la ictericia franca. El edema de los tobillos precede generalmente a la ascitis tan temida. Más tarde, la infiltración se extiende a las piernas. El abdomen inflado muestra una red venosa visible. La cabeza de medusa. La evolución es fatal en el espacio de 1 a 3 años, 1942. ¿Debemos desesperarnos ante las descripciones pesimistas de los tratados de patología? Me parece que el médico no puede adoptar esta actitud. Existen por otra parte casos atípicos más alentadores. Sucede que los síntomas alarmantes, entre ellos la citis, desaparecen por largos periodos. La forma sifilítica presenta igualmente remisiones, bien que su consecuencia sea fatal. Estos fenómenos revelan manifestaciones de las fuerzas curativas de la naturaleza. No hay, pues, que renunciar a encontrar una terapéutica eficaz. Antes de volverme hacia los medicamentos que constituyen el objeto de este estudio, había tratado a mis enfermos cirróticos por diversos remedios homeopáticos, de los que los más importantes eran Aurum, Lycopodium, Mercurius Biodactus, Chelidonium y Quassia, sin obtener, no obstante, resultados duraderos. He querido retardar la evolución por un dializado de Nasturtium aquaticum, ver. El empleo de la tintura de Quassia en un caso de cirrosis hipertrófica, 1930, no careció de efecto. Como Rademacher menciona en su Erfahrung Xeyer, una preparación de Quassia obtenida por destilación, recurría a este producto esta vez con un éxito manifiesto. Es por otra parte así que fue conducido a emplear en los otros casos de cirrosis los remedios de Venus. He aquí la historia del primer caso. Señora S., 56 años. Emprendí el tratamiento el 25 de noviembre de 1933. Ella viene de una familia de 14 niños, de los que 2 han muerto de una enfermedad de corazón. Padre alcohólico. Ningún signo de sífilis congénita o adquirida. Abuso de sal, de especias y de vinagre. De constitución muy resistente, comienza a sentirse fatigada y adelgaza desde julio de 1932. Principio de ascitis a mediados de noviembre de 1932. Diagnóstico: cirrosis del hígado. La ascitis necesita una primera punción de 5 litros de líquido el 8 de enero de 1933. Otras punciones emprendidas una vez por mes, aproximadamente 7, 8, 11 y 12 litros. Tras haber procedido a una última punción el 3 de junio, se decide la operación de Talma, de acuerdo con el cirujano y gastroenterólogo consultados. Este último confirma el diagnóstico y la indicación operatoria. La intervención, 20% de mortalidad, emprendida el 13 de junio, tiene éxito.
14 litros de ascitis son evacuados. El informe operatorio y la biopsia hepática hacen inclinarse más bien hacia un ataque sifilítico que hacia la cirrosis de la NEC. Pese al éxito técnico de la operación, el resultado terapéutico es nulo. 3 semanas más tarde, una nueva punción se confirma necesaria. 12 litros de líquido. Las punciones deben ser repetidas cada 15 días. Comienzos de septiembre. Edema de las piernas, hemorroides, hernia umbilical. La enferma está achacosa. Reacciones serológicas negativas el 24 de noviembre de 1933. Ante el estado desesperado de la enferma, resolví aplicar desde el día siguiente los remedios espagíricos. Discrasin, Hepatic Splenetit. La enferma se asombra de que su vientre permanezca distendido. Orina mejor, 4 veces a la noche, en lugar de una vez, hasta 2 litros por día. Se siente mejor, el apetito vuelve, la coloración parduzca de los tegumentos desaparece, así como la sed torturante. El 5 de enero, ya no quedan trazas de edema, ni de ascitis. La enferma se levanta para pasearse 3/4 de hora, y asegura que va del todo bien, ya que monta en cólera por fruslerías, como anteriormente. El estado permanece excelente todo el año 1934, pero en 1935 la enferma comienza a quejarse de dolores abdominales y se constata una hipertrofia nodulosa del hígado. Examen serológico del Dr. Ferlo en el 15 de abril. Muller positivo, Roserma negativo. Se admite el origen sifilítico de 1 a cirrosis. El 2 de julio, hemorragia esofagiana. La enferma sucumbe el 3 de mayo de 1936, pese a los tratamientos antisifilíticos. Gracias a los remedios espagíricos, la diuresis sigue siendo posible hasta el fin. En conclusión, mientras que los otros tratamientos han permanecido ineficaces, los medicamentos espagíricos han rendido el servicio señalado para desencadenar y mantener la diuresis. Han contribuido a prolongar la existencia de la enferma durante 4 años a partir del comienzo de la afección. Señora K, que habita en el campo, se dirige el 1 de septiembre de 1938 a mi emplazamiento, tras una larga enfermedad y 11 semanas de tratamiento ineficaz en el hospital, donde se había constatado una hipertrofia del hígado y una ascitis importante, necesitando varias punciones de 8 a 10 litros. Diagnóstico: cirrosis hepática. Ella me escribe el 1 de octubre que ha tomado las tinturas madre homeopáticas prescritas. Quasiae Cenotus. Ella va mejor y me demanda consejos suplementarios. Yo le aconsejo Hepatic, Vinum Purgativum y Epidemit. El vino purgativo contiene, entre otras, las sustancias siguientes: Tartarus emeticus, Folia Acaciae, Icus, Frangula. El Epidemit posee las mismas indicaciones que Natrum nitricum, uno de los remedios universales de Rademacher, pero es más complejo y contiene, entre otros, cloruro y silicato de sodio. En mi tercer orden, reemplazo el Vinum Purgativum por Splenetit. El tratamiento no sufre ya cambio a continuación. Tras la absorción de estos remedios, la enferma no debe ya ser punzada, y se desembaraza rápidamente de sus malestares. Puede volver a su casa el 22 de febrero de 1939, y reemprende la vida normal tras un año de sufrimientos. En este momento, reemplazo una vez Epidemit por Discrasin, en tanto que remedio que finiquita el caso. La enferma me señala haber advertido el efecto particularmente notable de Epidemit sobre la diuresis. Supongo que no solo el silicato de sodio, sino igualmente todos los otros componentes de este remedio deben actuar en este sentido. La enferma no toma más remedios para su cirrosis y se contenta con constituirse una pequeña reserva. Yo estaba, naturalmente, muy deseoso de tragar conocimiento personal con esta enferma y quería, en particular, hacer una toma de sangre. Sin embargo, las circunstancias no la permitieron verme, y le aconsejé dirigirse al médico local. Este último, sabiendo que yo era el médico que la trataba, reaccionó con un mal humor violento, de suerte que el análisis debió ser aplazado hasta más tarde. En 1941 sobrevino un cambio de médico, lo que volvió posible el análisis. Todas las investigaciones serológicas fueron negativas.
No pude satisfacer plenamente mi curiosidad hasta el 15 de mayo de 1942, cuando la cliente se presentó ella misma, tras curación mantenida desde hacía 3 años. Vi una mujer de 58 años, que parecía en buen estado de salud. Ligero aumento de volumen de hígado y vaso, sin nudosidad perceptible. Corazón normal, tensión 14,9. No hay elementos de especificación en la anamnesis. El abdomen presentaba una varicosidad de 5 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, único recuerdo de una cabeza de medusa muy extendida. El lado izquierdo del vientre es muy sensible, como consecuencia de las múltiples cicatrices debidas a las punciones repetidas. En 1941, la señora K. había contraído una erisipela de la pierna derecha que no tuvo, sin embargo, consecuencias. Se trataba manifiestamente de una cirrosis de la ANEC, y no de una cirrosis sifilítica, que había alcanzado una etapa de equilibrio. Subjetivamente, la paciente se siente curada desde hace años. Los remedios espagíricos, pues, han curado prácticamente este caso. Un caso reciente de cirrosis me parece bien instructivo, pese al resultado fatal sobrevenido por culpa de la enferma misma. El 28 de julio de 1950, fui llamado de urgencia a casa de la familia B. en Ámsterdam. El padre, un oficial en retiro de las Indias holandesas, me condujo junto a su hija Ellie. Postrada, respirando con esfuerzo, la enferma ofrecía un espectáculo bien triste. El semblante y el rostro demacrado contrastaban con un bocio muy evidente y el abdomen distendido al extremo. El pulso, débil, estaba en 118. Corazón y pulmones repelidos por el contenido abdominal. Por un examen rápido, adquirí la convicción de que debía tratarse de una cirrosis hepática, confirmada más tarde por exámenes de laboratorio y test hepáticos, habiendo podido ser excluido un quiste de ovario. Hice llamar inmediatamente a un cirujano, que practicó una punción el mismo día, haciendo eliminar 15 litros de líquido de ascitis, lo que debía representar alrededor de 1/3 del peso total de la enferma. Yo era el primer médico que la señorita J.B., entonces de 46 años de edad, había consultado nunca. Ninguna enfermedad importante en el pasado. Padres y hermanos en buena salud. Resumo algunos puntos salientes del examen. Tegumentos pardo grisáceos, la madre es mestiza, ligeramente ictéricos. Pulso 118, un poco irregular, tensión 17,10. Exoftalmia ligera, nada de nystagmus. Grefe positivo. La glándula tiroides hipertrofiada se desprende bajo la forma de un tumor del tamaño de una mandarina. Pulmones. Respiración superficial y rápida. Corazón. Ruido sordo, con soplo funcional. Senos atrofiados. Circulación venosa colateral extendida al epigastrio, soplo venoso sistólico perceptible en la palpitación. Vientre muy distendido. Orina oscura, trazas de albúmina y de urobilina. Su adhesión a la ciencia cristiana explica el retardo aportado a los cuidados, pero una voz acababa de aconsejarla que me llamase. Prescribí remedios espagíricos. Hepatic, Splenetic y Discrassin, e hice alternar este último con la Empatic, Polipatic y Renalin. Régimen vegetariano y de alimentos crudos, pobre en sal, yogur cremado, muchas alcachofas y nueces. Durante 1 año y medio, el estado de la enferma mejoró constantemente, exceptuando pequeños periodos de recaída por falta de medicamentos, para gran asombro del cirujano. De enero a marzo de 1952, el tratamiento comportaba la administración de la tríada Discrassin, Splenetic y Hepatic. El estado de la señorita B. devino de tal modo satisfactorio que tomó súbitamente la decisión de interrumpir todo tratamiento y control médico, y retornar a su ciencia cristiana. Bien que ella debía su vida a los remedios de Bernus, estaba convencida de no tener ya necesidad de ellos. Los exámenes de laboratorio emprendidos en esta época testimonian una afección del parénquima hepático. Las pruebas serológicas eran negativas. ¿En qué podía concluir, estando la enferma en este estado? Bien que netamente influenciada, la cirrosis no estaba, sin embargo, curada.
Pese a mis exhortaciones, la señorita B cesó todo tratamiento para fiarse exclusivamente de la ciencia cristiana. Este caso es particularmente instructivo por la desaparición completa de la citis. La circulación y la respiración se encuentran de tal modo mejoradas por ello, que la enferma concluye la curación completa. La desaparición casi completa de su bocio tóxico, con todos sus síntomas, no puede sino reforzar la convicción de la enferma. Falta de haber sufrido una hospitalización prolongada y las observaciones que solo una estancia en clínica habrían vuelto posibles, es difícil saber si la mejora espectacular era debida únicamente a la desaparición de la ascitis, o si las lesiones hepáticas se encontraban igualmente influenciadas. La enfermedad había comenzado en julio de 1949, destruyendo a una mujer hasta entonces robusta, para reducirla al estado en que la encontré un año después. Se puede ciertamente admitir que los remedios espagíricos han detenido el proceso fatal. Es posible que su papel no haya sido sino paliativo, pero solo una larga experimentación clínica con control constante del laboratorio permitiría zanjar la cuestión. En cuanto a la señorita B, he aquí el final de su historia. Desde abril de 1952, había podido retomar su actividad de institutriz privada, durante un año y medio, sin seguir tratamiento alguno, y todo ello participando de una vida religiosa intensa en el marco de la ciencia cristiana. Su madre, a la que nuestra enferma se encontraba ligada de una forma particularmente estrecha, murió súbitamente el 14 de noviembre de 1943. Resultó de ello para la señorita B una depresión psíquica y moral profunda. En la perspectiva de una medicina psicosomática, puede quizá estar permitido asociarle el accidente sobrevenido el 24 de noviembre de 1953. La señorita B se fracturó el cuello del fémur izquierdo resbalando ante su morada. Fue hospitalizada en el Burger Siekenhuis, para morir en él súbitamente el 22 de diciembre de 1953, a consecuencia de una embolia pulmonar. Debo a la amabilidad del cirujano y del médico que la trataban haber podido consultar el voluminoso dossier que comprendía todos los exámenes clínicos y de laboratorio, así como los tratamientos. Comparando los análisis con los efectuados en la época de la interrupción del tratamiento espagírico, se llega a las conclusiones siguientes. El estado general se había naturalmente agravado durante el periodo en que la enferma se había confiado únicamente a la ciencia cristiana, pero los remedios espagíricos que le había permitido remontar la pendiente en 1950 continuaron ciertamente manteniéndola en un estado de salud suficiente para continuar sus ocupaciones profesionales, pese a la interrupción del tratamiento. Ignoro lo que estos remedios habrían podido conseguir durante los últimos meses de la enfermedad, pero me parece deseable, a la luz de mis experiencias, que los medicamentos espagíricos sean ampliamente utilizados en todas las etapas de la cirrosis hepática, al mismo título que la colina y la metionina, recientemente introducidas en la terapéutica. Los remedios de Ibernus me parecen los únicos capaces de eliminar la citis de una forma duradera. Tras estas pocas observaciones consagradas a los remedios hepáticos, volvamos a los otros medicamentos espagíricos. Como para los remedios homeopáticos, la calidad es más importante aquí que la cantidad. En cuanto a la composición, se reconocen en ellos las influencias paracélsicas. Así, por ejemplo, el remedio antiepiléptico Polipatic contiene entre otras sustancias Viscum y Paionia. En su conjunto, Ibernus utiliza las mismas sustancias que las contenidas en los complejos homeopáticos, pero bajo una forma modificada. Lo que le importa es la preparación espagírica de los medicamentos, para aumentar su efecto, para exaltarlos, como dice Goethe. Este método, largo y difícil, aboca a una mejor apertura de los ingredientes, lo que vuelve los remedios así preparados mejor asimilables para el organismo. Citaré, entre estos medicamentos, primero el alcangrol, que me parece poder frenar el cáncer de seno y de estómago. En un caso de linfoma, he podido ver el efecto del Imatic, tras el fracaso de otros tratamientos. Este mismo remedio me ha dado buenos resultados en 2 casos de lepantiasis nostras.
El efecto de Matrigen I y Matrigen II sobre las reglas ha podido ser confirmado, del mismo modo que el de Polipatic en los casos de espasmo, de epilepsia y de ciertas parálisis. Esta preparación tiene ciertas analogías con el causticum de los homeópatas. Pulmonic es excelente en los catarros y la enfisema. Sangulsol se aplica a las depresiones físicas y psíquicas, así como a las consecuencias de la hemorragia cerebral. Stomarchik II me ha rendido grandes servicios en la apendicitis crónica. En la composición de Strumatic, se asombra uno por el acento puesto sobre calcárea carbónica y silícea. Estos dos remedios, que presentan una periodicidad marcada, se vuelven a encontrar también en los constituyentes tanto minerales como vegetales de esta preparación. La patogénesis homeopática de estos remedios revela el agravamiento en la luna nueva y en la luna llena, particularmente para Silicea. Ahora bien, Causticum muestra igualmente una fuerte agravación en el novilunio, y en menor grado en el plenilunio. El mismo fenómeno se observa también con Calinitricum. El potasium no se encuentra sin embargo bajo esta forma en Strumatic, pero Chamomilla lo encierra bajo su aspecto vegetal. Scrofularia nodosa revela un cierto ritmo en sus nudos. Esta planta contiene manganeso, remedio de ciertas hipertrofias tisulares, con organotropía de la región laríngea. En consecuencia, Bernus prescribe una aplicación periódica de su Strumatic, desde el ovilunio hasta el plenilunio siguiente. Empleado Strumatic y segundo con éxitos repetidos en el tratamiento del bocio de formas ligeras de la enfermedad de Basedow. No tengo experiencia para las formas graves, no reaccionando ya al tratamiento espagírico, ni por otra parte a los otros tratamientos, los casos tratados durante largo tiempo con compuestos de tiograciclo. Caso primero. La señora K.D.A., casada desde hacía año y medio, en medio de complicaciones familiares serias, emigró a Johannesburgo, en África del Sur, pero tuvo que volver a Holanda a consecuencia de la vasodovificación de un bocio ligero que tenía desde hacía varios años. Se presenta el 23 de junio de 1949 en mi consulta. Ha adelgazado 10 kilos en África, y está fatigada, deprimida. Agravamiento durante las reglas, siendo abundantes estas últimas y ligeramente dolorosas. Comienzo de la mejora después de 3 semanas, curación tras 6 meses. Caso segundo. Señora B, de Ámsterdam, 51 años, bocio. Perímetro del cuello 37,50 centímetros, peso 80 kilos, pulso 96. A continuación de un tratamiento homeopático prolongado, puede dedicarse a sus ocupaciones domésticas. Prescribo Strumatic I y 11 de enero de 1950. Tras 2 meses, ella se declara perfectamente bien de salud. Perímetros del cuello. 36,75 centímetros, peso 90 kilos, pulso 72. Considerada como curada. Yo citaría 2 casos interesantes, para ilustrar la acción de Cerebretit. Caso primero. La señora CHR. H. de Z, viene a verme 19 de febrero de 1942 a consecuencia de trastornos histérico-paranoides. Adenitis repetidas en su juventud. Sensación de desdoblamiento, angustias alucinatorias, temor de ser violentada por un caballero, pero se cree protegida por una mujer con una rueca. Enflaquecida, semblante desolado por el pesar. Numerosos tratamientos, de los que los tratamientos psiquiátricos no han conducido a ninguna mejora. Prescribo Cerebretit. La enferma se siente bien y calmada, las alucinaciones disminuyen progresivamente. Ha tomado Cerebretit con algunas interrupciones hasta septiembre de 1944, pero ha tenido que interrumpir el tratamiento, como consecuencia de la imposibilidad de procurarse el remedio. Vuelve en 1948 y recibe de nuevo Cerebretit. Ella no tiene ya necesidad de remedio alguno desde 1949. La psicosis de angustia ha desaparecido. La vuelvo a ver en enero de 1954 por un retardo de las reglas. Nada que señalar por lo demás. Caso segundo. La señora Iwa, de 37 años, anteriormente pianista de concierto, actualmente profesora de música, me llama el 5 de julio de 1942.
sufre de esclerosis en placas desde hace 5 años, con todos los síntomas clásicos. Todo lo que ella me demanda es un remedio que le permita de nuevo tocar el piano, lo que ha devenido imposible a consecuencia de la ataxia y del agravamiento del estado de las manos y de los dedos. Cerebretica actúa rápidamente. Tras 15 días, marcha mejor y toca de nuevo el piano. Estado satisfactorio hasta septiembre de 1944, pero a continuación es víctima de las dificultades de la época. No hay medicamentos. Agravamiento progresivo sin remisión. Inválida completa en 1948. El ungüento alcangrol tiene un gran valor en el tratamiento de los cánceres de la piel. Splenetics se emplea con éxito en los casos de migraña, de gota, de litiasis renales y vesicales, las enfermedades del tártaro, de Paracelso. En lo que concierne al tratamiento espagírico del reumatismo y de la gota, hay que subrayar la importancia primordial del antimonio y del oro. Paracelso parecía poseer conocimientos profundos y una destreza particular en el tratamiento del reumatismo y de la gota, como lo testimonia su epitafio. No puede impedir uno verse impresionado por su optimismo terapéutico con motivo de las artritis y de las contracturas, leyendo su libro de Poda Grave, uno de sus primeros escritos. Entre los remedios internos que le emplea en todas las enfermedades, el antimonio y sus compuestos se repiten sin cesar. Todavía en el siglo XVIII, se confunden más o menos los conceptos de reumatismo y de gota. Las enfermedades articulares y las afecciones reumatismales son reunidas bajo el nombre de artritis, cualquiera que sea su origen. El término gonagra designaba distintamente una afección reumática o gotosa de las rodillas. Se clasificaba el reumatismo muscular entre los catarros, y se le trataba en consecuencia por la transpiración, activada por el antimonio de Poeticum, asociado a un diurético y a la purga. Se atribuye al antimonio una acción depurativa y fortificante sobre el hígado. Paracelso fue quizá el primer médico en señalar que una afección hepática precedía a menudo las enfermedades a las que llamaba tártricas. Estas enfermedades del tártaro se caracterizan por su tendencia a las precipitaciones y a las cristalizaciones. Litiasis biliar-renal, depósitos articulares. Es el mérito particular de Alexander von Berlus haber rendido su lugar de honor a un policresta de los siglos pasados, el antimonio. No imaginamos ya los empleos múltiples de las diferentes preparaciones del antimonio. Los discípulos de Paracelso lo han utilizado mucho, naturalmente, y estaba todavía muy extendido en el siglo XVIII, cerrado sin embargo, a las concepciones iatroquímicas. El declinar del antimonio no ha comenzado sino en el siglo XIX, con los comienzos de la gran industria de la legión de los remedios paliativos. Las combinaciones y preparaciones múltiples cuyos nombres no son transmitidos, antimonium crudum, nitrum antimonietum, regulus antimoni, antimonium sulfuratum auranticum, vitrum antimoni, mercurius vitae, antimonium sulfuratum lume rubeum, kermes minerale, Tartarus emeticus, antimonium diaporeticum, bezoardicum minerale, etc., ilustran bien el lugar preponderante ocupado por el antimonio en la medicina. Emparentado con el arsénico, el antimonio tiene efectos menos violentos. La autopsia de los animales que han sucumbido a una intoxicación aguda revela afecciones hepáticas, gástricas e intestinales semejantes a las de la intoxicación arsenical. La dosis máxima del orden de 200 miligramos. Su toxicidad, relativamente reducida con relación al arsénico, explica su popularidad. Hahnemann y sus discípulos han desarrollado la patogénesis homeopática del antimonio, y han registrado, entre otros, síntomas psíquicos semejantes a los del arsénico. Agitación, angustia, miedo a la soledad, etc., pero de un carácter menos marcado y ligados a menudo a trastornos gástricos e intestinales. En cuanto a la agravación por el movimiento, este síntoma revelado por la experimentación homeopática es bien conocido de los reumáticos. Descrito por primera vez por Basilio Valentín, y habiéndole tomado cariño a continuación Paracelso, este remedio, de una eficacia asombrosa, debía conocer una ascensión rápida, como vomitivo y purgativo sin peligro, y sobre todo como diaforético.
La patología humoral hacía gran caso de él, y se acabó por exagerar sus virtudes depurativas. Se recomendaba el antimonio diaforético contra las pecas, y se le prescribía como antídoto contra los filtros de amor y los encantamientos. Se comprende que Alexander von Bemus haya reservado un lugar muy importante al antimonio y a sus compuestos, en su sistema espagírico fundado sobre la tradición paracélsica. La crisoterapia de afecciones tan graves como la tuberculosis y las artritis crónicas comenzó en 1925 con éxitos aparentes. Pero efectos secundarios fastidiosos no tardaron en manifestarse, y el número de los enfermos intolerantes a esta medicación aumenta sin cesar. La introducción de las sales de oro ha sido considerada, sin embargo, como una conquista importante de la medicina moderna. Debe plantearse la cuestión: ¿la prioridad de este método terapéutico pertenece realmente a la ciencia oficial contemporánea? Se convence uno fácilmente de lo contrario si se estudian los trabajos de Bernus y la composición de sus remedios o luna. En efecto, las primeras publicaciones de su laboratorio datan de 1921, y se encuentra ahí ya la mención al tratamiento a base de oro de los reumatismos articulares y musculares. Más aún, se trataba de una crisoterapia sin ningún efecto secundario nocivo. Se recomienda ahí claramente Cordia contra estas afecciones, y Cordia, que es una preparación espagírica verdadera del oro. Remontándonos más atrás en la historia, encontramos en Paracelso que el oro es indispensable al tratamiento de los reumatismos articulares graves, que él llama contracturas. Como lo hemos indicado, es imposible curar las contracturas sin un remedio llevado al más alto grado de perfección, como el oro potable o sus semejantes. No puede explicarse más claramente. Que Paracelso haya realmente curado a los enfermos y paralíticos es algo que su celebridad legendaria testimonia. Bernus se ha tomado el esfuerzo de estudiar todos los escritos del maestro, para adquirir un conocimiento profundo de sus métodos alquímicos y espagíricos. Largas investigaciones sobre los trabajos de los alquimistas antiguos y más recientes, y un trabajo incesante en el laboratorio, han abocado a la coronación de sus esfuerzos: el redescubrimiento de los métodos espagíricos. Puede imaginarse un mejor discípulo de Paracelso que este poeta sabio que prosigue sus trabajos lejos del ruido del mundo científico, y consigue comprender el difícil lenguaje de Paracelso y descifrar sus fórmulas enigmáticas. Él ha consagrado una vida entera a este trabajo, que le ha permitido construir un conjunto coherente de remedios espagíricos. Von Bernus nos da él mismo aclaraciones sobre el arte espagírico. El término espagiría se aplica casi exclusivamente al tratamiento de los metales, de los metaloides y de los minerales por la química, es decir, a la elaboración de la tintura o de la quinta esencia de estas sustancias por los métodos espagíricos. El comienzo y el fin del secreto alquímico reside en la apertura verdadera de las sustancias minerales. Solo quien posee este secreto tiene el derecho soberano de llamarse espagirista y de designar con el nombre espagírico los elixires que habrá preparado de esta forma. Serán entonces estos remedios quienes llevarán a cabo, en el lecho del enfermo y al límite extremo de lo posible, efectos que los medicamentos vegetales, incluso preparados por los mejores métodos, permanecerán siempre incapaces de conseguir. Dice en otra parte: la alquimia y el arte espagírico se separan a partir de un cierto punto de la obra que es en cualquier caso indispensable alcanzar. Siguen a continuación dos caminos paralelos, de los que uno conduce a la transmutación, y el otro a la preparación de los magisterios y arcanos metálicos, marcasíticos y minerales. Solo estos últimos pueden reivindicar el derecho hereditario y reconocido de portar el calificativo de espagíricos. Asimismo, la preocupación de componer remedios vegetales no ha penetrado sino poco a poco en el dominio hasta entonces rigurosamente cerrado de la alquimia. Este impulso había sido dado por Paracelso. El gran agroquímico se preocupó de los remedios sacados del reino vegetal, pues sabía que la preparación de las verdaderas esencias espagíricas seguía siendo el patrimonio de una élite. Ahora bien, entendía igualmente mostrar la vía a los no iniciados para la preparación de remedios activos, en interés de todos los enfermos.
Bien que la alquimia y la medicina se interpenetren completándose, en casi todos los escritos de Paracelso, él ha tenido el cuidado de señalar una neta distinción entre la alquimia propiamente dicha y todo lo que concierne al tratamiento químico de las plantas medicinales. Después de todo lo que acaba de ser dicho, está permitido reprocharle a nuestro espagirista auténtico, quizá el único de nuestro tiempo, no divulgar sus secretos. ¿No debía él más bien gritarlos a los cuatro vientos, a fin de que pudiesen ser aplicados por todos lados y por todo el mundo? Hace falta no haber comprendido nada en verlos para pensar así. Es el espíritu quien construye el cuerpo, y si aplicamos esta verdad al arte espagírico, resulta de ello que una predisposición, una vocación, una voluntad firme de llevar a cabo fielmente un trabajo difícil, son las condiciones indispensables del éxito. Espíritus de esta calidad se encuentran bien raramente en nuestra época embriagada de prisa. Pero el adepto verdadero no ha rehusado jamás instruir al verdadero discípulo, ávido de ciencia. Por lo demás, procede de otro modo la gran industria con sus remedios. Ciertamente, ella divulga los nombres de las fórmulas químicas, pero oculta el método de fabricación, que considera como un secreto, por otra parte claramente adquirido. El primer deber del espagirista es el de vigilar personalmente sus preparaciones. Lo que el farmacéutico dispensador de comprimidos, este esclavo asalariado de la industria química no realiza ya, el espagirista lo practica hoy en día como antaño. Su trabajo incesante, sus cuidados meticulosos, están lejos de recibir una recompensa material correspondiente. Hay de nuevo una razón que incita a Bernus a reservar sus secretos al discípulo predestinado. Él no oculta por otra parte en modo alguno los nombres de las sustancias vegetales y minerales que entran en la composición de sus remedios. En cuanto a su preparación, sigámosle a su santuario, a su laboratorio, que nos recuerda el grabado de Rembrandt. Es el soplo de los antiguos alquimistas quien nos envuelve. El arte espagírico penetra profundamente en la naturaleza de Alexander von Bernus, hasta el punto de identificarse con él. Es esto lo que no le permite confiarse sin reticencias. Él lo hará un día al que ha nacido espagirista. Pues, del mismo modo que el hábito solo no hace al médico, por emplear los términos de Paracelso, del mismo modo el verdadero espagirista lo es por vocación. Ejerce su arte no para enriquecerse, sino con todo su corazón y toda su alma. He lo que he aprendido al contacto de las viejas obras alquímicas y en el curso de mis visitas a casa de Alexander von Bernus, en el castillo de Dohnmünster, donde reparte su tiempo entre su laboratorio espagírico y sus trabajos poéticos. Admirador de Goethe, Novalis, Hölderlin y Brentano, su nombre es bien conocido entre los poetas alemanes. Es pensando en él que cito las palabras de Novalis. Mejor que la cabeza erudita, comprende el poeta la naturaleza.